Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad hablaremos acerca de la relación exponencial entre una variable y otra. La ecuación bajo la cual vamos a partir para este tipo de análisis tiene la siguiente forma: y igual a por c por b a la x. Colocaremos a la par en este momento la relación potencial que hasta este momento hemos estudiado y vamos a estudiar las diferencias que tienen entre una y la otra. La primera, pues podemos observar que la variable x, que es nuestra variable independiente, en el primer caso de la relación exponencial está en un exponente, de ahí su nombre. Y en el caso de la relación potencial se encuentra como la base de la potencia. Por ende, pues este sistema no es equivalente a una relación potencial. Por el hecho de que la variable independiente está en un exponente, el crecimiento de y versus una relación potencial es mucho más rápido. Aparte de eso, pues podemos observar el número de constantes que determinan la ecuación, que en el caso de la relación potencial eran k y n, y en el caso de la relación exponencial son a, c y b. Entonces, de manera que pues este sistema no es equivalente y procedemos a estudiar directamente la relación exponencial. Para este caso, pues las condiciones que se tienen para nuestros estudios en esta asignatura es que la constante c tiene que tener un valor mayor que 1 y la variable independiente solamente se define para valores positivos. Lo que significa pues que si nosotros representamos esa ecuación con estas condiciones, solamente tenemos dos posibles casos del estudio para clasificar esta ecuación. La primera pues es si el valor de la constante b es positiva, llamaremos a esta una función exponencial creciente. Y si el caso la constante b es negativa, pues la llamaremos función exponencial decreciente. Una observación bastante importante que tenemos que ver en estos gráficos es que en el eje de las ordenadas el intercepto es igual a la constante a. Esto es cuando la variable independiente x toma el valor de 0. Bien, vamos a determinar, así como lo hicimos para la relación potencial, los valores de las constantes. Observen que en este caso decimos constantes a y d. Ustedes se van a preguntar en ese momento de dónde sale esa constante d, si acabamos de hablar de a, b y c. Posteriormente vamos a explicar ello, pero no hemos dejado de estudiar la relación exponencial. Entonces, vamos a considerar un par de puntos cualquiera en la gráfica de la relación exponencial. Tenemos el punto x1, y1 y el punto x2, y2 con su respectiva ecuación. Si dividimos miembro a miembro estas ecuaciones, vamos a llegar a lo siguiente. De tal manera que pues y1 sobre y2 es igual al lado derecho de cada ecuación, al cociente del lado derecho de cada ecuación, de manera que la constante a se elimina. Como la base c es la misma en ambos, nos permite restar directamente el valor de los exponentes, por las leyes de los exponentes que se han estudiado en matemática. Si nosotros tomamos en consideración sustituir esa constante c a la b, puesto que es una constante, por otra constante cuyo nombre va a ser d, entonces, usando las leyes de los exponentes, como es un producto, podemos sustituir como c a la b como una base. De tal manera que tenemos y1 sobre y2 igual a d elevado a la x1 menos x2. De ahí es de donde viene la constante d. Posteriormente vamos a justificar por qué utilizamos esa variable. Ahora pues nuestro problema se simplifica en resolver para la constante d. Como conocemos todo, simplemente es un despeje, de tal manera que podemos determinarla despejando, aplicando logaritmos a la expresión anterior, de tal manera que pues el exponente, el delta x, pueda bajar a multiplicar y tenemos el logaritmo de d igual a el cociente del logaritmo de las variables y sobre la diferencia de las variables x. De tal manera que si aplicamos logaritmo inverso a esta expresión, obtenemos directamente el valor de d. Una observación bastante importante pues es que el logaritmo inverso es una expresión matemática para una cantidad que funciona como exponente cuya base es 10, la cual tenemos ahí en la nota de la diapositiva. Bien, ahora para determinar el valor de la constante a, así como lo hicimos en la relación potencial, pues una vez calculado el valor de d, simplemente sustituimos en la ecuación de tal manera que cualquier par de puntos no funciona y el valor de la constante a viene dado por y sub 1 partido por d a la x sub 1 o cualquier par de puntos que se nos faciliten a nosotros para el cálculo. Entonces, recordando pues nuevamente que el valor de a es el intercepto en el eje de las ordenadas en la relación gráfica exponencial.
Bien, aclaremos el valor de la constante D. ¿Por qué es que se introduce esta variable? Esta variable se introduce pues primero porque nos facilitaba el cálculo y observemos que de las tres constantes originales que nosotros íbamos a trabajar solamente trabajamos dos. Entonces, si consideramos que D es igual que C a la B, tal y como lo vimos en las laminillas anteriores, entonces podemos utilizar nuevamente las leyes de los exponentes para expresar el C a la B como la base de una cantidad exponencial, dejando la X como exponente. De tal manera que la nueva relación exponencial es Y igual a por D a la X. Tomando en cuenta las limitantes que introducimos en la primera laminilla, entonces, ya que la constante C es mayor que 1, solo hay dos posibles valores para D, debido a que B puede ser positivo o negativo. Entonces, podemos concluir que si B es mayor que 0, como C es mayor que 1, entonces el valor de D se corresponde con un valor mayor que 1. Si la D es mayor que 1, vamos a llamar a ella función exponencial creciente. Y si el valor de B era negativo, así como lo habíamos visto anteriormente, entonces el valor de D estará comprendido como un valor entre 0 y 1. Y a esta función será la exponencial decreciente. Veamos un ejemplo a continuación. En este ejemplo, se nos requiere que para el siguiente conjunto de datos nosotros podamos determinar su relación de Y versus X, dadas 5 mediciones a partir de un experimento cualquiera. Entonces, recordemos los pasos para poder determinar la ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es graficar. Entonces, procedemos a graficar nuestro conjunto de datos en una escala lineal, tal como lo hemos visto hasta ese momento. Y observamos pues que el crecimiento es una curva. Podríamos confundirnos con el hecho de si esta es en la relación potencial, con un valor de n mayor que 1. Sin embargo, si este conjunto de datos nos lo llevamos a papel logarítmico, entonces tenemos el siguiente resultado. A la hora que nosotros unimos los puntos con una línea recta, observamos pues que los datos no se corresponden con ella, lo que significa pues que los datos que se nos han entregado no se corresponden tampoco a una relación potencial, puesto que no son una línea recta en la escala logarítmica. Entonces no podemos concluir que es una relación potencial. Eso nos deja hasta este momento por descarte que la relación entre ambas variables es de tipo exponencial. Posteriormente determinaremos de forma gráfica si esto es cierto en la siguiente clase. Por el momento pues nos limitaremos a calcular los valores de las constantes A y D a partir de las ecuaciones que hemos obtenido. De tal manera que pues utilizando la definición para el valor de D y tomando cualquier par de puntos para determinarlo, sustituyéndolos tenemos directamente la evaluación. Al sustituir los valores tenemos acá lo que les mencionaba, que este logaritmo inverso se corresponde con una cantidad 10 elevado a 0.4346, la cual es fácilmente evaluable en una calculadora, de tal manera que el valor de D se corresponde con 2.72. Una vez calculado el valor de D, nosotros podemos determinar el valor de A tomando cualquier par de puntos a partir de los datos que se nos han asignado. De tal manera que tomando el primer par de puntos por facilidad, sustituyendo, tenemos el valor de A como 1.00. De esta manera, la ecuación que representa el conjunto de datos que se nos han otorgado es Y igual a 2.72 a la X. Una observación bastante importante es siempre revisen la ecuación a la cual han llegado. Y para revisarla es muy sencillo. Sustituyen cualquier valor de la variable independiente de los valores que se les han asignado en esta ecuación y determinen ustedes si pueden calcular el valor de Y y compararlo con el valor que tienen de los datos experimentales. Esto es todo por el momento, los invito a realizar la autoevaluación. Hasta la próxima.